Muy buen día, gracias por la invitación. Quiero repasar nada más la presentación del ministro Bertoni. Creo que eh, fue muy clarificador respecto a lo que tuvimos los mejores años, por lo menos los últimos 20. Estuvo muy relacionado con que el país aprovechó las ventajas competitivas claras que tiene, que están muy relacionadas con el sector agropecuario, y con una coyuntura de precios de commodities altos a nivel internacional y una estabilidad, una previsibilidad que se logró a nivel macro con buenas políticas fiscales y monetarias, hizo que el sector privado se desarrollara y aprovechara todo ese potencial y esa oportunidad que surgió con precios altos. Nos duró hasta el 2014, la parte más fuerte, después se redujo un poco el potencial de ese sector, pero sigue siendo algo importante y va a seguir siendo en los próximos años, ¿verdad? ¿Qué hicimos bien en política fiscal en ese periodo? Lo mostró en el panel anterior, ¿verdad? Ahorramos fiscalmente en los años buenos, que fue el periodo 2004 al 2012, básicamente, ahí cometimos algunos errores en el 2012, y utilizamos ese ahorro fiscal o ese margen fiscal a partir del 2014-2015 con mucha fuerza para invertir un poco más en infraestructura financiado con deuda externa. Con eso sostuvimos un crecimiento relativamente importante hasta el momento, ¿verdad? Si bien estamos pasando años muy duros estos últimos, ¿verdad? Pero en eso se resume más o menos lo que nos pasó en los últimos 20 años. Lo que nos preocupa a nosotros es que hoy estamos en un punto de inflexión en el que, si bien los precios de commodities hoy está alto, está muy explicado por factores muy puntuales, ¿verdad? No sabemos cuánto va a durar eso, pero difícilmente uno pueda prever que en las próximas décadas vamos a tener de vuelta precios de commodities consistentemente altos por 10, 12 o 14 años. Difícil. Vamos a tener años de precios altos, años de precios bajos, que es lo típicamente que hemos tenido en décadas anteriores, ¿verdad? Y nos vamos a aprovechar eso porque el sector agrícola está muy fortalecido. La deuda pública ha llegado a niveles prudentemente topes, no es mucho lo que podemos seguir usándolo, pero no en los niveles en que lo vinimos haciendo especialmente en los últimos años, ¿verdad? Eso nos limita un poco qué es lo que podemos hacer. Entonces, voy un poco al tema de la productividad. Claramente, la productividad ha sido débil una de las debilidades tanto de América Latina como también la nuestra. Eso que estaba explicando Santiago Levy de la informalidad y la formalidad, eso también en Paraguay es muy claro. Los sectores, hay una alta informalidad y la informalidad es mucho menos productiva que la economía formal. Solo que la solución a esas, las políticas que se requieren para cambiar eso creo que tienen algunos condimentos que son muy estructurales y otros de diseño de políticas sociales principalmente, que tienen que estar muy, muy bien diseñadas. Algo positivo que nosotros hemos tenido en todo este periodo es que no hemos hecho políticas sociales masivas, que por el éxito, por el fracaso, el éxito que tuvieron en otros países. Para nosotros fue eso una ventaja, porque hoy nosotros no tenemos un gasto social muy alto en Paraguay en programas de transferencias, es muy bajo, de hecho deberíamos aumentarlo un poco más, pero por suerte que no lo aumentamos de manera tan masiva, porque hubiéramos cometido los mismos errores que algunos países vecinos que con amplios gastos en programas de transferencia muestran niveles de pobreza más altos que lo que tenemos en Paraguay. Algo no funciona, estoy de acuerdo con Levy de que efectivamente algo no funciona, algo estuvo mal diseñado ahí, se le entregó la plata a gente que por ahí no necesitaba o no necesita. Entonces, políticas de transferencias tienen que estar muy bien diseñadas para que sean exitosas, ¿verdad? No se puede solo por buenas intenciones o solo por corazón, ¿verdad? Empezar a distribuir dinero a mucha gente, ¿verdad? Ese es un tema que por suerte nosotros no lo hemos hecho. Nosotros hemos diseñado cosas no muy grandes, relativamente bien focalizadas. Creo que ha tenido relativo éxito, ¿verdad? Pero tenemos problemas, tenemos que hacer cosas mejores allí, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista, y estoy hablando aquí de la Fundación Desarrollo en Democracia y el mío propio, donde hemos fallado en estos años es en la administración de los recursos públicos. Nosotros estamos gastando mal. Si bien no gastamos mucho en transferencias,
pero sí gastamos mucho en remuneraciones en los funcionarios públicos. Si ustedes miran lo que más se ha beneficiado de este boom que tuvimos del 2004 al 2014 han sido los funcionarios públicos. Sus remuneraciones aumentaron de manera sustancial, ¿verdad? Y tal vez sea bueno para un subconjunto importante de ellos que tenían remuneraciones muy bajas en aquel momento, pero cuando se generaliza eso y se empieza a dar remuneraciones altas para ciertos segmentos del funcionariado público que no se justifican por los niveles de productividad que tienen, empieza a ser un problema. ¿Y cuál es el problema? De que no hay confianza. Nosotros sabemos que necesitamos invertir más en salud, tenemos que hacer reformas e invertir más en salud, tenemos que hacer reformas e invertir más en educación, tenemos que invertir más en infraestructura, tenemos que invertir más en muchas cosas. Eso requiere más recursos. Significa que necesitamos recaudar más impuestos. Pero ¿cómo vamos a plantear recaudar más impuestos si es que vamos a gastar de la misma forma que estuvimos gastando desde el 2004 hasta hoy? Porque eso no hemos mejorado mucho. Algunas cositas hemos hecho, proyectos pilotos, pero no hemos mejorado en absoluto el gasto público. Hoy las discusiones en el Congreso son para empeorar más el gasto público, no para mejorarlos. El ministro de Hacienda estuvo mostrando todos los intentos que ha hecho el equipo económico de enviar proyectos de reformas importantes en este campo para tratar de que el Estado y en especial el ente que recauda los impuestos, que es el Ministerio de Hacienda, tenga más credibilidad en el uso de esos recursos, pero no le aprueban las leyes, ¿verdad? Ese es un tema, si vamos a hacer un acuerdo de vuelta público-privado para los próximos 10 años, ese es un elemento central. Necesitamos recuperar confianza en el Estado, para lo cual hay que hacer cosas que reflejen austeridad en el uso de los recursos públicos. Tenemos que aprobar los proyectos de inversión pública más rigurosamente. Una vez tuve una discusión con mi amigo Carlos Fernández en un programa de televisión donde hace unos cuantos años atrás, cuando él estaba como presidente del Banco Central, mi crítica era necesitamos calcular mejor la relación beneficios-costos o la rentabilidad de cada una de la inversión pública y ordenarlos por rentabilidad para ejecutar primero aquello que sean más rentables, ¿verdad? Y él me dijo, no, pero como hace tanta falta de infraestructura, cualquiera de los proyectos que vos hagas va a tener impacto positivo en el crecimiento. Y tiene razón, tenía razón y tiene razón. Lo que pasa es que cuando los recursos son escasos y como ahora encima van a ser mucho más escasos de lo que tuvimos en los últimos años, ahí impacta si vos hiciste o no la inversión más rentable en su momento. Porque impacta en la productividad. Una inversión que tenga menos rentabilidad es menos productiva que otras, ¿verdad? Te impacta en todas estas mediciones que estamos haciendo. Tenemos que mejorar la evaluación de la inversión pública también. Pero mi punto está centrado en que de aquí a la próxima década, lo vital es arreglar el gasto público. Tenemos que mejorar la calidad del gasto público, primero. Segundo, mejorar los servicios públicos. Este programa para la inclusión social que estaba mencionando Levi. Para nuestro país, no es todavía ir hacia programas sociales muy extensivos. Es todavía arreglar la educación, el acceso a la educación, es arreglar el acceso a la salud, es arreglar cosas básicas de los servicios públicos. No es todavía programa de transferencias masivos o importantes, ¿no? Estoy de acuerdo en el tema de seguridad social, yo creo que hay que revisarlo, tiene razón en eso. Salarios mínimos altos, muy por encima de la productividad de muchos trabajadores. Lo deja fuera de la formalidad. Es muy costoso, o sea, yo conozco gente que prefiere no aportar a IPS porque él no percibe que va a tener beneficio de IPS, pero le cuesta 9% de su salario. Trabajadores estoy hablando, que debería de querer, no quiere, por algo es, porque no funciona, no percibe beneficios. Y si es caro para ellos, ¿para qué va a entrar a IPS? Hay que arreglar esas cosas, ¿verdad? Ahí en eso yo no soy experto, no conozco mucho, entonces es poco lo que puedo aportar allí, ¿verdad? Sí es importante arreglar el tema del gasto público, creo que es la prioridad fundamental. Segundo, el tema del anexo C de Itaipú es algo que nos puede dar alguna luz, por lo menos el manejo de los excedentes de energía, que todavía vamos a seguir teniendo por mucho tiempo, por lo menos 10 años, ¿verdad? Esos excedentes mejor administrados nos pueden dar recursos importantes, ¿verdad? Y por último, desde el punto de vista sectorial, que es un poco lo que los economistas podemos decir ahí, pero claramente yo comparto que el crecimiento potencial es más bajo, nosotros estimamos alrededor del 3,5%.
porque es lo que el potencial del país, hay variables estructurales muy fuertes que impactan ahí. La tasa de ahorro es baja. A Paraguay y toda América Latina. No puede aspirar a crecer al 7% si la tasa de ahorro es 18% del PIB. Eso es lo que sabemos, ¿verdad? Pero hay sectores que sí dan cosas positivas. Por ejemplo, el sector forestal. Si se materializan los proyectos que están, el primero que está en vista nomás, después van a venir 2 o 3 o 4 proyectos de similar magnitud en los próximos 10 años. Eso es un potencial importante para los próximos años. El tema del uso de la energía y la inversión en energía adicional renovable, que necesitamos una política pública allí. Yo sé que hay entidades públicas que están enfocadas en eso, tratando de generar una política pública en esta línea. Pero eso es una fuente de desarrollo y de crecimiento adicional importante para los próximos años, ¿verdad? Bueno, como te dije, soy muy mal comentador, pero es lo que les puedo aportar. Y muchas gracias a todos por estar aquí.